En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con nuestra cita bíblica del segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículo 8. El año 18 de su reinado, para purificar el país y el templo, Josías envió a Safán, hijo de Azalías, a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joach, hijo de Joacás, el canciller, con el encargo de restaurar el templo del Señor su Dios. Y aquí hablan de cómo van a empezar a restaurar el templo, y luego dice que hay un libro, ¿verdad? Él dice, he encontrado en el templo el libro de la ley. Y se le entregó Safán, llevó el libro al rey y comenzó a contarle: tus siervos están haciendo todo lo que les has encomendado. Han reunido el dinero encontrado en el templo y lo han puesto a disposición de los supervisores y de los que hacen las obras. Luego el escriba Safán informó al rey: el sacerdote Hilquías me ha dado un libro. Y Safán lo leyó en presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras e inmediatamente dio orden a Hilquías, a Ahicam, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Miqueas, al escriba Safán y a Asaías, ministro del rey, diciendo: vayan y consulten por mí, por el resto de Israel, de Judá, acerca de estas palabras del libro. Y lo fueron a hacer, ¿verdad? Y entonces esta mujer, profetisa Huldá, esposa de Salum, les dio esta profecía que el Señor les estaba diciendo, que dice: anuncien al hombre que los ha enviado a mí, o sea, al rey. Voy a traer desgracia a este lugar y a los habitantes, todas las maldiciones contenidas en el libro que ha leído el rey de Judá, porque me ha abandonado a mí y han quemado incienso a otros dioses, haciéndome irritar con todas las obras de sus manos. Mira, se encenderá en este lugar y no se apagará. Por eso, en el versículo 28 dice: por eso haré que te reúnas con tus padres y que seas acogido en tu sepulcro en paz. Tus ojos no verán toda la desgracia que yo voy a traer a este lugar y a sus habitantes. ¿Qué pasó? El rey se conmovió mucho, se rasgó las vestiduras. Eso quiere decir que hay un acto de penitencia en él, de arrepentimiento, y entonces le dice Dios a la profetisa que por esa razón que él se arrepiente, no va a ser la desgracia del pueblo hasta que él haya muerto, y lo llevarán a enterrar al lugar de sus padres. Ellos ya le llevaron la respuesta al rey, y entonces, ¿qué es lo que significa esto de llevarle va a morir al lugar de sus padres? O sea que va a ir al seno de Abraham. El seno de Abraham es, antes de que Jesús viniera, todos los hombres y mujeres que morían, los que morían para la voluntad de Dios, los que vivieron en la voluntad de Dios con todas sus debilidades, pero siempre luchando por hacer la voluntad de Dios, van al seno de Abraham, a la espera de la venida del Salvador. Y los que murieron los que vivieron para el pecado, no se arrepintieron, van al gusano, al lugar donde el gusano nunca se acaba, ¿verdad? En el capítulo 35 dice: el rey Josías celebró en Jerusalén la Pascua del Señor y moló la Pascua el día 14 del mes primero. Restableció otra vez a los sacerdotes, colocó el arca de la Santa Alianza en donde lo había edificado Salomón. O sea que este rey llamado Josías restablece otra vez todo el culto a Dios, ¿verdad? Que eso es la lucha que hemos escuchado en este libro de las Crónicas. En el libro de los Proverbios, capítulo 13, versículo 8 y 9 dice: rescaté por la vida de un hombre en su fortuna, pero el pobre no escucha amenazas. La luz de los justos alegra,
pero la lámpara de los malvados se apaga. Con altanería solo hay contienda, pero con hombres de criterio y sabiduría. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 16, dice: mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu pitónico y proporcionaba como adivina abundantes ganancias a sus amos. Siguiéndonos a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, y le anunciaban el camino de la salvación. Repetía esto muchos días hasta que Pablo, enfadado, se volvió y le dijo al espíritu: en el nombre de Jesucristo te mando que salgas de ella. Y en ese mismo instante salió. Al ver sus amos que había desaparecido la esperanza de su ganancia, se apoderaron Pablo y de Silas y los arrastraron al foro ante los magistrados, los presentaron a los pretores y dijeron: estos hombres perturban nuestra ciudad, son judíos y predican costumbres que nosotros los romanos no nos es lícito aceptar ni practicar. La multitud se alborotó contra ellos y los pretores les hicieron quitarse la ropa y los mandaron a azotarlos. Después de haberlos dado numerosos azotes, los arrojaron en la cárcel y les ordenaron al carcelero custodiarlo con todo cuidado. Recibida la orden, los metió en el calabozo interior y los sujetó los pies al cepo. Siempre la vida de Pablo fue muy intensa, siempre perseguido por hacer la voluntad de Dios, por predicar el reino de Dios, por predicar a un Dios vivo, a Jesucristo, Redentor y Salvador de la humanidad, la nueva religión, la nueva forma de vivir, el sentido de la vida, la libertad del hombre. Entonces esto causó mucho, así como había muchas personas dispuestas y abiertas en su corazón para recibir esta nueva forma de interpretar la palabra de Dios, esta nueva forma de descubrir ese Dios lleno de amor y de misericordia que los judíos adoraban, también mucho dolor. ¿Se acuerdan del pasaje de la Escritura donde Jesús le dice a Ananías, su discípulo, que es el que va y bautiza a Pablo? Le dice: yo le voy a enseñar cuánto tiene que sufrir por mi causa. ¿Cuánto nosotros vamos a sufrir o debemos de sufrir por la causa de Jesucristo? ¿O cuánto han sufrido ustedes o yo he sufrido por la causa de Jesucristo? Dice que a la medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar y a entonar alabanzas a Dios mientras los presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel e inmediatamente se abrieron todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. Se despertó el jefe de la prisión y al ver abiertas las puertas de la cárcel sacó la espada y quería matarse, pensando que los presos se habían fugado. Pero Pablo le gritó con fuerte voz: no te hagas ningún daño, que estamos todos aquí. El jefe de la prisión pidió una luz, entró precipitadamente y temblando se arrojó a Pablo y Silas, los sacó fuera y les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para salvarme? La experiencia poderosa de la alabanza y la oración, miren lo que ocasionó. Terrible conmoción en la cárcel, ¿verdad? Al punto de que este hombre reconoce que ellos traen al Salvador. Este es el punto, que traen al Salvador. Y entonces ellos le contestaron, dice: cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Piensa las palabras del escritor aquí: te salvarás tú y tu casa. Pablo, Silas y los que estaban ahí. Tú y tu casa. Y entonces dice que le predicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Y en aquella hora de la noche los tomó consigo, les lavó las heridas y acto seguido se bautizaron él y todos los suyos. Otra vez lo que dice, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Toda la familia.
no unos sí, unos no. Toda la familia, fíjense que el Espíritu Santo cómo dispone el corazón de toda la familia, de los niños, de los adolescentes, de los más grandes, de todos los esclavos, de todos los que estaban ahí. Pablo y Silas empiezan a predicar la palabra de Dios y entonces se abren ellos a la voluntad de Dios y son bautizados. Y entonces dice que toda la familia vivió en un regocijo por haber creído en Dios. Qué cosa más maravillosa. Cree en Dios lleva regocijo y alegría a las personas. ¿Por qué? Porque Dios de nosotros es un Dios de amor, de misericordia, de esperanza, de fortaleza. Entonces, verdaderamente creer en Dios es una diferencia muy enorme. En cualquiera de las circunstancias que te encuentres, una persona que cree en Dios tiene un futuro lleno de esperanza. Cuando las personas no creen en Dios, se quitan la vida, se maltratan ellos mismos, maltratan a los demás, y de tantas cosas que hacemos. Pero cuando creemos en Dios, confiamos siempre en que las cosas van a estar mejor, en que Dios nos va a ayudar, en que Dios nos va a acompañar, en que Dios nos va a fortalecer. Pues esto es lo que sucedió con esta familia. Y entonces de todos modos Pablo y Silas tuvieron que abandonar este lugar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era muy hostil la situación de las personas de este lugar. Primero por lo que hizo, ¿verdad? Que sacó el espíritu pitónico que tenía esta mujer adivina y se les acabó el negocio. Y luego los de las autoridades también. Entonces era un ambiente muy, muy hostil para Pablo y Silas y ellos tienen que irse. Dice que al salir de la cárcel fueron a casa de Lidia y después de haber visto a sus hermanos los exhortaron y se marcharon. Pues así nosotros tenemos que continuar en este valle de lágrimas la lucha por implantar el reino de Dios. Que el Señor les bendiga. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hoy no vamos a tener, bueno, hoy no, la semana que entra vamos a hablar de la semana mayor que tenemos, ¿verdad? Porque empieza la semana que entra, empieza la pasión de nuestro Señor Jesucristo y es importante que el contexto de la palabra de Dios lo llevemos a la liturgia, ¿verdad? A la liturgia que es muy importante a partir del próximo domingo. Que el Señor les bendiga.